Y vamos a tener 2 clases ahora, pero vamos a hacerla creo más corta. Sí, a veces patología se hace un poco pesado, ¿no? Pero es importante el tema que han visto, mama. Para nosotros los radiólogos, el diagnóstico de mama es un reto, ¿no? Hacer cada vez diagnósticos más tempranos, ¿no? Y cáncer de mama in situ. Pero esta vez no vamos a hablar de mama, sino vamos a hablar de patología de riñón. En la parte 1 de nuestra exposición vamos a hablar sobre las enfermedades congénitas del riñón. En primer lugar, después uropatía obstructiva, finalmente vamos a hablar de insuficiencia renal aguda y crónica. Después vamos a pasar a la segunda clase. En el ítem 1 vamos a hablar sobre las anomalías congénitas que se pueden dar en el riñón, usando esta clasificación. Anomalías en número, ¿no? Sobre todo vamos a ver el tema de la genesia. Anomalías en posición, la cectopía simple, cruzada, ptosis. Las anomalías de fusión, ¿no? Básicamente en anomalías de fusión vamos a hablar de riñón en herradura. Las anomalías de tamaño las vamos a ir mencionando en el curso de exposición, porque es muy simple, ¿no? El tamaño aumentado o reducido del riñón. Y finalmente vamos a hablar de las anomalías de la pelvis renal y el uréter, ¿no? Sobre todo esos defectos de duplicación, sea piérica o ureteral, o ambas, y el ureterocelio. En cuanto a la uropatía obstructiva, vamos a ver los problemas mecánicos que pueden ser congénitos. Dentro de los congénitos, las estenosis. Pues vamos a hablar también en el curso de toda la exposición la patología inflamatoria, sobre todo la tuberculosis, la litiasis, ¿no? Y la funcional, sobre todo el reflujo y la vejiga neurogénica, que va a ser solo mencionada. Y finalmente hablaremos de la insuficiencia renal. Un 10% de fetos nacidos vivos presentan algún tipo de anomalía en el sistema urinario. Y muchos de ellos llevan una vida normal, ¿no? Hasta que en algún examen ocasional se descubre que tienen algún tipo de anomalía. Otro porcentaje con anomalías más graves pueden morir antes del primer año de vida. Una clasificación que puede ser usada y también es sencilla es aquella que tome en cuenta las malformaciones del parénquima renal. Tome en cuenta el parénquima, las anomalías en migración embriológica y las alteraciones de los sistemas colectores. Dentro de lo que es parénquima también engloba lo que es hipoplasia, agenesia y disgenesias. En las anomalías de migración vamos a ver las ectopías, los defectos de fusión y las alteraciones de grupos colectores, los que ya les he mencionado. La agenesia renal puede ser uni o bilateral, ¿no? Cuando es unilateral, muchos pacientes no se enteran que son portadores de agenesia renal, sino hasta que se hacen un examen ocasional. La agenesia renal bilateral sí es una patología de diagnóstico sombrío, puesto que usualmente se diagnostica en el periodo obstétrico, cuando se hace una ecografía obstétrica y se visualizan algunos hallazgos, entre ellos la no visualización de riñones. Estos pacientes suelen nacer muertos o morir al poco tiempo de nacer. La agenesia renal unilateral entonces suele tener buen pronóstico si es que el otro riñón está adecuadamente formado y funcional. Aquí vemos una ecografía fetal en el que llama la atención casi la ausencia de líquido amniótico, ¿no? Vemos que es un feto. Usualmente debería estar rodeado y flotando dentro del líquido amniótico, pero aquí no hay líquido. Normalmente la ecografía muestra, en la ecografía fetal, la presencia de los riñones. Este es la zona central, la columna, y aquí los riñones señalados como están. En una ecografía patológica vemos aquí la vena cava, su bifurcación y ausencia de riñones.
Entonces, mucho de la patología congénita es diagnosticada inicialmente solo con ecografía. Aquí vemos otro caso de agenesia renal bilateral, en el cual vemos una reformación de la arteria aorta. Se ve que no emergen arterias renales. Y si buscamos en el área lumbar, donde debería estar, no hay riñones, ¿no? Lo que se asocia a oligohidrangios, ¿no? No hay líquido amniótico. Si nos vamos a la zona de la pelvis, vemos la vejiga que no contiene orina, sin contenido, ¿no? Son signos de la agenesia renal bilateral y, por supuesto, el pronóstico sombrío. En el caso de los pacientes que muchas veces han transitado su vida normalmente y ya en fase adulta, por alguna razón van a hacerse una ecografía, suele haber el hallazgo de solo un riñón, ¿no? Un riñón que suele estar hipertrófico. Esto quiere decir aumentado de tamaño, ¿no? De los márgenes normales, o sea, llega a medir 15 centímetros, 14, 15, de acuerdo a la constitución del paciente. Entonces, usualmente es un hallazgo incidental por ecografía inicialmente. Para la confirmación se pasa a hacer un estudio por tomografía que va a confirmar el hallazgo de ecografía, y aquí se visualiza solo un riñón en el lado izquierdo. Esta adquisición se ha hecho en fase excretora. Se ven los grupos colectores con contraste, y vean la desembocadura del uréter y la vejiga, y el otro riñón y su vía urinaria inexistente. Aquí vemos otro caso de agenesia renal. Vean un riñón en el lado derecho, hipertrófico, ¿no? Se ve bastante crecido y está cumpliendo su función perfectamente. Y en la fosa renal izquierda, donde debería haber el otro riñón, está solo ocupado por cola de páncreas y asas de intestino. Y como ven, la funcionalidad es perfecta. La vejiga con orina, o sea, cumple bien toda la función. Esta es una reconstrucción 3D de una agenesia renal unilateral, en el cual se ve toda la vía urinaria, el riñón y, bueno, por supuesto, el otro riñón ausente. Otro examen que se puede usar para diagnóstico y a veces es incidental es el urograma excretor, ¿no? En el cual solo se visualiza el riñón izquierdo, los grupos colectores, el uréter, la vejiga, y no hay representación de la silueta renal derecha, y por supuesto tampoco de los grupos colectores. Sin embargo, este examen no tiene la certeza, digamos, de la ecografía y menos de la tomografía, que es más precisa, puesto que podría haber un riñón allí que no esté funcionante, y por eso es que no concentra ni elimina el contraste. La tomografía muestra, ¿no?, la ausencia del riñón. Esta es la fosa renal donde debería estar el riñón, y no existe el riñón. La tosis renal. Esta es una movilidad anormal del riñón, ¿no? De tal manera que el clínico en el examen físico va a poder palpar el riñón estando el paciente de pie o sentado. A veces este cuadro se acompaña de dolor, y también es conocido como riñón flotante, móvil, descendido y todos estos nombres. La mayoría de enfermos que padecen tosis renal suelen ser pacientes delgados, ¿no? Algunos de ellos previamente han sido de mayor peso. A veces sucede que una baja de peso excesiva hace que disminuya el tejido graso que rodea la zona perirrenal y pararrenal, y el riñón caiga. Y muchas veces con el riñón pueden caer otros órganos, ¿no?, como colon, estómago, hígado. La caída del riñón, cuando es exagerada, puede producir acodamientos en el uréter. La pelvis renal y el uréter, ¿no?, se acodan, es decir, hacen un ángulo, y esto condiciona ectasias que pueden a su vez producir complicaciones como infecciones urinarias. Aquí vemos una representación en la primera radiografía, que es un urograma excretor en fase excretora.
Vemos una tosis renal en el lado izquierdo. Vean cómo la pelvis está un poco angulada. El otro riñón en ubicación normal, el riñón derecho. Y bueno, lo que es la funcionalidad del riñón se mantiene conservada. En esta otra radiografía, que también es un urograma excretor, se ve mejor la codadura. El riñón se ha caído o está tóxico, y aquí la unión piel-ureteral está con un ángulo casi agudo, lo que está condicionando un poco de dilatación de la pelvis renal comprometida. El otro riñón mantiene su posición normal y la longitud del uréter también se mantiene sin alteraciones. En un corte tomográfico vemos esta tosis renal derecha, marcadamente más descendido respecto al lado izquierdo, ¿no? Y el uréter, si es que hacemos un seguimiento de uréter, vamos a ver que tendrá un trayecto tortuoso. Ahora, la ectopía renal es más bien una localización anatómica fuera del sitio habitual. Esto usualmente es ya desde el nacimiento. Puede ser simple o cruzada. Lo más frecuente es ver la ubicación pélvica del riñón, o riñón pélvico que se le llama. Suele encontrarse como una masa palpable en la zona pélvica, y muchas veces se asocia a anomalías en lo que es vascularidad y el origen y la inserción del uréter. Esta ectopía renal es más frecuente en varones y sobre todo en el lado izquierdo. La ectopía a menudo pasa desapercibida sin presentar cuadro clínico, pero también puede presentar complicaciones, sobre todo las infecciones del tracto urinario. Es por eso que cuando tenemos pacientes varones con infección de tracto urinario, es rutina pedirle un urograma excretor o un urotem para ver si es que tiene alguna anomalía en la vía urinaria. En el riñón pélvico pueden aparecer complicaciones como infecciones del tracto urinario, hidronefrosis, cuadros de dolor, vómitos, y se puede asociar a reflujo vésico-ureteral. Aquí vemos una imagen de ectopía simple. Vean, el riñón derecho mantiene su posición normal, ¿no?, en la zona lumbar alta. Y el riñón izquierdo, vean esta silueta aquí en el urograma excretor, en fase excretora. El riñón izquierdo está ubicado en la pelvis, por encima de la vejiga. Estas son reconstrucciones 3D. En este caso, riñón izquierdo en posición normal, riñón derecho descendido, ¿no? O más que descendido, es ectópico. ¿Cómo diferenciamos un riñón ectópico de uno que está tóxico, ¿no?, o caído? El riñón que tiene tosis mantiene la longitud normal del uréter. En cambio, el riñón ectópico tiene usualmente un uréter más corto, ¿no? Otra diferenciación es la vascularidad. El riñón que está tóxico, la vascularidad es normal, la tiene originada en la arteria aorta. En cambio, el riñón ectópico muchas veces es vascularizado o irrigado por la arteria ilíaca, ¿no? Entonces puede diferenciarse a través de esas otras alteraciones. Aquí vemos, esta es una reconstrucción coronal de un urotem en fase excretora. Vemos el riñón normal derecho con sus cálices y el uréter. Y aquí un riñón pélvico disminuido de tamaño, no ha desarrollado adecuadamente, y el uréter, si lo reconstruimos, también es corto. Aquí una reconstrucción volumétrica. Vean, el riñón izquierdo un poco más pequeño respecto al lado derecho y uréter corto. La ecografía también es un buen método para el diagnóstico de la ectopía renal, sobre todo para aquellos riñones pélvicos, puesto que
llenamos, hacemos que el paciente tome agua, llene la vejiga y es muy fácil después visualizar. Esta es la vejiga distendida con líquido y pegada a él el riñón, ¿no? Vemos aquí riñones pélvicos. Otro tipo de ectopía renal, es la ectopía renal cruzada, la ectopía renal cruzada es una patología, esto está, ni lo estoy tocando. Es una patología menos frecuente. Aquí alguien quiere acabar la clase rápido, parece. Ya, bien. ¿No? Es una patología que es menos frecuente respecto a la anterior y consiste en el descenso, ¿no? Y el cruce, digamos, del riñón hacia el lado contralateral. Esta máquina ha pasado a tener voluntad propia, parece. Sí. No quiere, no le gusta esta lámina. Ya. Vean. Aquí. El riñón, ya bueno, pasamos esa, no la quiere. El riñón que se ha fusionado, ¿no? Está descendido y fusionado en la cavidad pélvica. Menos mal, es una patología no muy frecuente, entonces ya la vieron una vez y suficiente, que como no la quiere pasar. Ya. Ya no, así nomás. Ya. Bueno, entonces vean, entonces ya vamos a pasar a usar esta lámina. En un urograma excretor se ve las dos pelvis renales en el flanco derecho, los uréteres un poco de trayecto no usual, ¿no? Hacen tortuosidad y aparte hay un defecto de fusión, ¿no? Se han fusionado ambos riñones y la desembocadura de los uréteres también no es la usual. En un corte tomográfico se ve la fusión de los riñones, no hay separación entre ellos. En un estudio con contraste se ve el riñón deformado, ubicado en la fosa ilíaca, y los uréteres también de trayecto no usual. Dentro de los defectos de fusión tenemos el riñón en herradura. ¿Se dejará ahora? A ver, vamos a ver. Ya. A ver. El riñón en herradura suele ser el defecto de fusión más común que se ve, y es un hallazgo no infrecuente. Con cierta regularidad el paciente va a un chequeo y le encontramos este defecto de riñón en herradura. ¿En qué consiste? Es la fusión de los polos inferiores de los riñones. Los riñones están unidos en su polo inferior. ¿Y cómo se diferencia del riñón ectópico? El riñón ectópico, además de estar fusionado en una de sus variantes, migra al otro lado, hacia el otro flanco. En cambio, aquí cada riñón trata de mantener su lado, derecho e izquierdo, y la fusión está prácticamente en la línea media, por delante de la columna vertebral y de los grandes vasos, ¿no? Cada riñón mantiene su lado habitual y la fusión se da en polos inferiores, ¿no? Y los hallazgos son estos. En una tomografía axial con contraste, en fase arterial vemos el parénquima y un puente en los polos inferiores. En la reconstrucción 3D vemos que mantienen su morfología, excepto en el polo inferior, se ven medializados en su polo inferior, y la vascularidad también es normal. Cada uno tiene su propia arteria renal saliendo de los sitios usuales.
En ecografía, el defecto se ve, estas los grandes vasos, vena cava y arteria aorta, y delante de esta se ve esta zona hipoecogénica, inicialmente puede confundir con masas, y lo que se llega a visualizar después solamente el riñón en herradura. A diferencia del riñón ectópico, que migra hacia una de las fosas ilíacas, ¿no? En este caso al lado izquierdo. Y por supuesto también con los defectos en vascularidad que tiene la ectopía. En un urograma excretor vemos las siluetas renales, los contornos renales que se medializan por delante de la columna y se fusionan en esta zona, hacen que se roten medialmente en el polo inferior. Muchas veces el riñón en herradura puede estar asociado a problemas de ictasia de la pelvis renal y de los cálices, lo que condiciona algunos cuadros de infección urinaria, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la emergencia de los uréteres hace acodaduras en su porción inicial y condiciona estos cuadros de dilatación. Nuevamente aquí una ecografía, estos son la arteria aorta, vena cava, y delante este puente de parénquima de los polos inferiores de los riñones, que visto en tomografía es esto, ¿no? Aorta, vena cava y el puente de parénquima. Entonces aquí más o menos un resumen: el riñón en herradura, que es un defecto de fusión, que es la unión de los polos inferiores, no puede asociarse a ectasia. Los uréteres mantienen su longitud. La ectopía renal, que es un defecto de migración, lo más usual es el riñón pélvico y se asocia a alteraciones en la longitud del uréter, ¿no? Usualmente uréter corto, y vascularidad anormal. Respecto al riñón con tosis, ¿no? El riñón se encuentra descendido, pero mantiene la longitud del uréter y la vascularidad normal, ¿no? Lo que usualmente se acompaña a la tosis renal son las acodaduras en su porción inicial, y por lo tanto condiciona cuadros de infecciones urinarias y dolor. Ahora, respecto a las anomalías de la pelvis renal y vía urinaria, tenemos el doble sistema pierocalicial, ¿no? Que puede ser completa o incompleta, ¿no? Y tal vez es una de las malformaciones congénitas más comunes en el tracto urinario, al igual que los pacientes con agenesia unilateral. Muchas veces son pacientes que han llevado toda una vida, incluso a veces el hallazgo ya es cuando están ancianos, ¿no? Sin mayores percances, y lo encontramos como hallazgo. Algunos de estos pueden acompañarse de problemas, sobre todo como infecciones urinarias recurrentes, que es cuando se les descubre. Es más frecuente en mujeres y suele ser más unilateral. Bueno, puede ser, ya les dije, completa o incompleta. ¿Cómo es la completa? Salen dos uréteres al inicio, ¿no? O dos pelvis renal y dos uréteres, y se fusionan en el trayecto antes de llegar a la vejiga, formando una Y. Y la duplicación o el doble sistema completo es la salida de dos uréteres y se mantienen dobles hasta desembocar en la vejiga, ¿no? Cada uno tiene su propia desembocadura. Muchos pacientes, como les iba diciendo, se mantienen asintomáticos toda su vida, y algunos pueden tener ITU recurrente. Y sobre todo aquellos que tienen duplicación ureteral completa pueden tener cuadros de reflujo vésico ureteral. Aquí vemos doble sistema pierocalicial, vean, dos pelvis renales, dos uréteres, bilateral. Esto no es tan común, lo más usual es la unilateral. En el lado izquierdo, dos pelvis renales, dos uréteres. Este es uno incompleto, puesto que después vemos un solo uréter. Nuevamente otro doble sistema pierocalicial incompleto. Al lado derecho, dos pelvis renales, dos uréteres,
Y, exacto, tienen una forma de Y en la parte que fusionan, y después distalmente solo tenemos un uréter. Igual aquí. Una reconstrucción 3D en el que pueden ver mejor, ¿no?, los dos uréteres, dos pelvis renal, dos uréteres y la zona de fusión. Y luego solo un uréter que tiene la implantación normal en la vejiga. Aquí la ecografía también es un método que ayuda bastante en el diagnóstico de doble sistema pielo-ureteral. No es tan ilustrativa como la tomografía o el urograma excretor, pero a propósito les he traído un doble sistema con un poco de hidronefrosis. Vean cómo hay dos pelvis, dos grupos colectores tan dilatados y este puente de parénquima que separa, porque usualmente la pelvis renal es una sola, ¿no?, y tiene una forma triangular. En cambio aquí está separada por este puente. Este es un signo de doble sistema pielo-ureteral. Algunos doble sistema pielo-ureteral puede asociarse a patología. Por ejemplo, en este caso, el grupo colector inferior y medio tiene dilatación o una leve hidronefrosis y los grupos colectores superiores se mantienen normales. Probablemente ha habido algún condicionante, algún factor que ha hecho que este riñón se dilate. Puede haber sido una infección de tracto urinario o puede haber sido un cálculo que quedó en alguna oportunidad enclavado en esta zona e hizo que se dilate, ¿no? Y en la tomografía vemos cómo el polo inferior se encuentra con cicatrices, esta banda hipodensa, que ha hecho que el parénquima se adelgace. Comparen el polo superior, el parénquima está normal, de un espesor y la densidad normal. En cambio, en el polo inferior, todo el parénquima está adelgazado y hay algunas zonas de retracción, ¿no?, menor volumen, bastante notorio. Entonces, este es un doble sistema pielocalicial que ha condicionado probablemente infecciones o alguna alteración, sobre todo infeccioso, que ha hecho que se produzca nefropatía crónica en la mitad inferior de este riñón. Aquí vemos la diferencia de doble sistema pielo-ureteral completa e incompleta. Repasamos, la incompleta es el doble uréter hasta cierto punto y después se fusiona y llega a vejiga como un uréter único. En cambio, el doble sistema incompleto mantiene los dos uréteres en todo su trayecto hasta la desembocadura en la vejiga. O sea, cada uno tiene su desembocadura independiente. En la tomografía también vemos el doble uréter hasta el final, pero esta es la que nos ilustra mejor, el doble sistema pielo-ureteral completo. Aquí vemos otro doble sistema. En la primera, esto es un urograma excretor que está en fase excretora. Vemos el doble sistema, dos uréteres que se implantan en vejiga hasta su porción distal. Esta es una paciente mujer, este es un DIU, la vejiga, y el otro uréter que es único, y la morfología del riñón también normal. En este caso también vemos doble sistema pielo-ureteral con doble implantación, dos zonas de implantación. Estos casos suelen asociarse a más problemas de infección urinaria o más complicaciones respecto al incompleto. Otra anomalía, digamos, congénita es la bifidez renal, que es parcialmente, no es como un doble sistema pielo-ureteral, solamente es doble pelvis, ¿no?, o pelvis bífida. Solo se duplica la pelvis y luego se origina, después de la unión pielo-ureteral, solamente drena un uréter, ¿no? Entonces, es una variante de anomalía de la pelvis renal. Otra pelvis bífida, aquí los grupos colectores inferiores con cierta ectasia, también pueden asociarse a cuadros de infección urinaria. Ahora vamos a hablar del ureterocele, ¿no? En este caso simple, es la dilatación de la porción más distal del uréter. Usualmente no suele medir más de 1 centímetro en esta porción. Puede ser bilateral
y muchas veces puede o no estar asociado a hidronefrosis. La urografía intravenosa, ¿no?, demuestra bastante bien el ureterocele, ¿no? Produce una imagen redondeada, ¿no? Eso por el llenado del ureterocele con el contraste, introducido en la vejiga va a producir la clásica imagen de cobra. Este es los uréteres, y vean la porción distal dilatada, ¿no? Usualmente la porción distal del uréter más bien es de menor calibre. Es así que cuando una persona está con cálculos que están migrando a través del uréter, tal vez una de las fases más sufridas es cuando llega a la desembocadura ureterovesical, puesto que esta zona es una zona de estenosis fisiológica, ¿no? Entonces es uno de los periodos en que tienen mucho dolor, puesto que es una zona estrecha por donde deben pasar los cálculos. En cambio el ureterocele, vean, es una zona más bien dilatada, ¿no?, que vista frente a la vejiga en un urograma excretor tiene esta forma, que de cabeza de cobre. Este es un ureterocele bilateral, sobre todo en el lado izquierdo. Aquí vemos otro urograma. En este caso se asocia a un uréter dilatado, pero vean, en vejiga se presenta la imagen de cabeza de cobra. Aquí hay otra, en vejiga, el uréter distal dilatado. Y en ecografía lo que se va a encontrar es una imagen que tiene aspecto quístico, que protruye hacia la vejiga, por supuesto en la zona del trígono vesical, donde deben desembocar los uréteres. Esta ecografía corresponde a este ureterocele que es más grande, se ve bastante prominente, y este otro a este que es más pequeño, ¿no?, en una prominencia de aspecto quístico en la zona del trígono vesical. Aquí seguimos viendo, esta es una imagen igual, ureterocele, acá también, ureterocele asociada a dilatación del uréter en ecografía, que corresponde a esta dilatación del uréter y el ureterocele. Aquí vemos un ureterocele simple, desde arriba se ve el riñón izquierdo con cierta hidronefrosis, dilatación del uréter llegando hasta la vejiga, y aquí la prominencia quística. El ureterocele ectópico es otra forma también menos común, ¿no?, que es una protrusión, como hemos visto, en forma de quiste hacia la luz vesical de un uréter dilatado. Se suele asociar frecuentemente a la duplicación de uréter, ¿no?, y usualmente el ectópico se localiza en la desembocadura más distal del uréter, o sea, del uréter superior, que es el que suele desembocar más bajo respecto al inferior. Si en una ecografía encontramos una ureterohidronefrosis que comprometa el polo superior, ¿no?, o el pielón superior, hay que revisar cuidadosamente la zona de la vejiga para descartar ureterocele ectópico. De esto trata el ureterocele ectópico. Son doble sistema pielo-ureteral, y sobre todo el que suele estar alterado es el que drena los conductos superiores, ¿no? Se asocia a hidronefrosis. Este uréter tiene una implantación más baja de lo normal, ¿no?, protruye como ureterocele. Ese es el clásico ureterocele ectópico. Y el uréter, digamos, que se mantiene normal, entre comillas, es este más pequeño, y la imagen en cabeza de cobra. Ahora vamos a hablar sobre uropatía obstructiva. ¿En qué consiste? La definición es bastante sencilla, ¿no?, que es la presencia de un obstáculo que puede ser mecánico o funcional al flujo de la orina, ¿no?, en alguna parte del sistema urinario. Esto puede ser desde la zona de emergencia del riñón, ¿no?, a través de los cálices, pelvis renal, uréter, hasta terminando la vejiga, incluso la uretra. Si es problemas obstructivos en cualquiera de estas zonas, se llama uropatía obstructiva. Se debe a gran variedad de lesiones. En la infancia, sobre todo, se asocia a patología congénita, sobre todo la estenosis de la unión pielo-ureteral, que es lo más frecuente,
y más rara la vejiga neurogénica y valvas uretrales. En las mujeres jóvenes, la gestación puede condicionar uropatía obstructiva, ¿no? Pues debido al efecto mecánico que hace el feto. También las litiasis, las mujeres son más propensas a producir cálculos en la época de gestación o de acuerdo a la dieta, las litiasis pueden producir patología obstructiva y los tumores ginecológicos, sobre todo el cáncer de cervix. En los varones, la hipertrofia de próstata condiciona patología obstructiva, asimismo el cáncer de próstata, sobre todo cuando hay infiltración, condiciona patología obstructiva, digamos, irreversible. Las litiasis y vejiga neurogénica y la estenosis son menos comunes. Cuando se produce la nefropatía obstructiva, se puede producir hidronefrosis, que es una dilatación de la pelvis y cálices renales, o la ureterohidronefrosis. Y si la obstrucción está, digamos, en zona de próstata, lo que se dilata todo, se dilata riñón, se produce ureterohidronefrosis, y la vejiga también se dilata, ¿no? Se produce una mega vejiga prácticamente, a tal punto que muchos de estos pacientes con uropatía obstructiva, sobre todo con distal, se le tiene que hacer una talla vesical, puesto que no hay otra forma de drenar la orina. En lo que es patología congénita, la estenosis de la unión pielo-ureteral es una malformación relativamente frecuente que se puede mantener asintomática y manifestarse a cualquier edad. Se produce sobre todo en hombres y en el riñón izquierdo y puede ser de causa intrínseca o extrínseca, ¿no? La urografía el urograma intravenoso es el examen de elección para el diagnóstico de estenosis de la unión pielo-ureteral, y algunas veces se necesita complementar con una ureteropielografía retrógrada para terminar de ver sobre todo los diferentes segmentos del urétero. Y el signo más clásico para hacer este diagnóstico es el signo del globo y la cuerda. Aquí vean, este es un urograma excretor en fase excretora, una estenosis pielo-ureteral bilateral. Vean cómo de dilatada están las pelvis renales en los dos lados, los cálices, ¿no? Es una moderada una moderada hidronefrosis. Y vean el uréter proximal, es a las justas un hilo, ¿no? Por eso es que se le llama la cuerda y el globo. En un estudio tomográfico vemos una reconstrucción 3D, el gran volumen de la pelvis renal y de los cálices bastante dilatados, ¿no? Que se representan en fase excretora, y aquí en corte axial, el gran volumen de la pelvis renal y de los cálices. Nuevamente regresamos al urograma excretor y vean esta gran dilatación de vejiga y vean este uréter filiforme, ¿no? Delgadito respecto al gran tamaño de la pelvis renal. Esto es un signo clásico de estenosis pielo-ureteral. Un buen número de esta patología pueden producirse por cruce vascular. A veces hay arterias renales dobles o aberrantes que pasan encima de esta porción del uréter y condicionan este tipo de estenosis. Como aquí. Se ve una hidronefrosis en el lado izquierdo, y vean que este riñón ha ido sufriendo poco a poco porque el riñón izquierdo ha tenido una buena concentración de contraste y ya está eliminando, está en fase excretora. En cambio, este está con cierta insuficiencia, puesto que ha concentrado pero no elimina contraste, entonces está un tanto atrasado por un cierto grado de insuficiencia que debe tener. Y vean aquí esta imagen tubular, delgadita, que se origina en la aorta. Es una arteria polar, ¿no? Que está originada un poco debajo de la arteria renal principal y condiciona la estenosis. Este es otro caso de uropatía obstructiva manifestada por hidronefrosis.
en el lado izquierdo. Vean cómo este riñón está trazado en lo que es la excreción de contraste, puesto que lo que es blanco es el contraste que se inyecta a través de la vena. El riñón derecho ya está en fase excretoria, tiene contraste en la pelvis renal, y el riñón izquierdo no llega aún el contraste hacia pelvis renal. Entonces, la hidronefrosis de larga data puede asociarse a insuficiencia renal, recuerda. La litiasis renal es una de las causas tal vez más frecuentes que produce patología obstructiva, y realmente es una patología frecuente, ¿no? Se dice que un 5 a 12% de la población de países industrializados padece de algún episodio de litiasis o cólico renal antes de los 70 años. Esto debido sobre todo a la dieta que se ingiere en los países industrializados. Entonces, los principales constituyentes de los cálculos en la vía urinaria están formados sobre todo por el oxalato de calcio, ¿no? Recuerden que el calcio es una sustancia que también está presente en los huesos y va a hacer que nosotros podamos visualizar con mucha facilidad, tanto en placas simples de abdomen, en estudios de tomografía y en ecografía, por caracterizarse por imágenes densas o ecogénicas con sombra posterior. Vean aquí una ecografía, se ve una hidronefrosis, los grupos colectores están dilatados. Aquí vemos la parte de la pelvis renal y la primera porción del uréter dilatados. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer una búsqueda de hasta dónde se puede ver grupos colectores, y en este caso prácticamente en la primera porción del uréter lo que se ve es esta imagen ecogénica, más o menos de forma triangular y con esta gran sombra posterior. Es un cálculo que está obstruyendo a ese nivel el riñón y produciendo la hidronefrosis. Aquí vemos otros cálculos que se ven como imágenes ecogénicas de diversas formas, la mayoría son circulares, pero pueden tener diversas formas. Y la característica es que tienen esta sombra posterior, ¿no? Siempre una imagen así con sombra posterior es un cálculo. En los estudios de tomografía, usualmente los vemos, si son de calcio, los vemos con imágenes densas. Este cálculo lo he traído a propósito porque debe tener otro componente, no necesariamente cálcico. Tiene calcio periférico y la zona central es hipodensa, ¿no? No es un cálculo clásico, pero algunas veces se le encuentran con esta presentación, así que no se nos debe pasar a los radiólogos este tipo de cálculos. Vean aquí otro similar en el polo inferior y probablemente está produciendo algún tipo de cuadro inflamatorio porque la grasa perirrenal se ve un tanto inflamada. Aquí una reconstrucción de volumen rendering, se ve el cálculo ubicado en los grupos colectores inferiores. Usualmente estos cálculos no producen a lo largo de la evolución del paciente patología, puesto que no suelen migrar. Los cálculos que más migran son los que se ubican en grupos colectores medios y superiores. Aquí vemos una reconstrucción 3D y, como les decía, el componente cálcico que tienen los cálculos hace que se vean con la misma densidad del hueso. Las litiasis renales se pueden producir sobre, digamos, patología renal de fondo, por ejemplo, en un riñón en herradura, con cierta hidronefrosis o ectasia en el lado izquierdo. Se ha formado un cálculo hacia el polo inferior, ¿no? Aquí vemos un riñón pélvico igual, ¿no? Con cierto grado de ectasia y ha condicionado la formación de un cálculo, probablemente secundario a infecciones recurrentes. Aquí vemos dos cálculos en el trayecto del uréter izquierdo. Y fíjense que este es un paciente monorreno, o sea, para este paciente debe ser fatal tener cálculos, puesto que su único riñón no le puede fallar. Vean los cálculos en el trayecto del uréter, tiene hasta 3 cálculos. 2 están en
la mitad superior, y aquí uno desembocando a la vejiga. 3 cálculos. Entonces este riñón hay que salvarlo de cualquier manera. Aquí vemos otros cálculos, un cálculo en la porción media del uréter, que está condicionando una buena dilatación del uréter y hidronefrosis. Más cálculos y vean cómo pueden producir grandes cuadros inflamatorios. Vean que las paredes del uréter están bastante engrosadas y con proceso inflamatorio. Vean la grasa perirenal densa respecto a este lado, ¿no? Y se asocian, pueden condicionar pielonefritis, procesos inflamatorios agudos. Esta es una pelvis renal bífida, pero este no es el problema, sino el problema es este ureterocele. Y si miran mejor, con un cálculo. Otro cálculo en uréter y con proceso inflamatorio asociado. El uréter normalmente es como este que están viendo aquí. Y vean esta pared gruesa y con edema de la grasa periférica, asociada a problema inflamatorio. Y finalmente los cálculos también, ¿no?, o migran a la vejiga o algunos se pueden producir en la vejiga. Y también son diagnosticados a través de ecografía, pueden ser visualizados con rayos X simple y tomografía, ¿no? La tomografía, por supuesto, nos da bastante información respecto a la composición de los cálculos. Incluso podemos predecir la dureza de los cálculos, ¿no? Le medimos las unidades Hounsfield, y si tiene menos de 1000 unidades Hounsfield, el urólogo va a poder hacer litotripsia. En cambio, si tiene una medida mayor a 1000 unidades Hounsfield, la litotripsia va a ser más difícil. Pueden intentar, pero probablemente van a fracasar en